difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. Por primera vez en la historia, Bolivia estuvo durante más de 48 horas sin un gobierno que la dirija y en la mayor incertidumbre, sumida en los peores pronósticos que se avecinaban con terribles amenazas de violencia que sumió en el caos a la sede de gobierno. Por sucesión constitucional ante la renuncia planificada de los posibles sucesores por parte del gobierno saliente y en espera de una mayor y violenta convulsión para retornar al poder, fue posesionada como presidente Yanine Áñez. Asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Una valiente opositora que supo pacificar al país cuando todo hacía suponer que podíamos ingresar a una catastrófica guerra civil promovida por el derrocado Evo Morales, que ya había escapado y desde su exilio en México continuaba dando instrucciones para acercar y ahogar a las ciudades. Estoy pensando, quiero que sepa, que la asamblea mañana o pasado mañana rechaza mi renuncia. Voy a intentar, como se llama, meterle mano aunque me detenga. Va a dar dura batalla a la dictadura, a los fascistas, racistas de la mano. Es difícil predecir un fenómeno político ciudadano, una revolución con características inéditas como las que vivió Bolivia. Al propio Evo Morales jamás se le pasó por la cabeza que un movimiento cívico sin una conducción y color político partidaria, desarmado y solo exigiendo democracia y libertad, lo echaría del poder. Y más aún, un pueblo unido, empleando pititas, frágiles cuerdas que paralizaron las calles y amenazaron la realidad autoritaria del gobernante. Esta historia nos lleva a otro hecho histórico de hace más de 45 años en Europa, cuando el pueblo y los mandos medios de las Fuerzas Armadas de Portugal se levantaron en contra del presidente Marcelino Caetano, que arrastraba una dictadura de 48 años. Salvado 2 balas en la mano y yo quiero la libertad de todo el pueblo portugués. Los soldados fueron acompañados por la población que entre cánticos, abrazos y manifestaciones reclamaban democracia. Un soldado le pidió un cigarro a una mujer y ésta le entregó lo único que llevaba en sus manos, un ramo de claveles rojos. El soldado puso una flor en la boca del fusil y repartió los otros claveles a sus camaradas, que hicieron lo mismo. En pocos minutos, la flor se propagó entre las multitudes como un símbolo de paz, libertad y democracia, hasta derrocar en 24 horas la tiranía. Así se propagaron las pacíficas pititas que Evo Morales tanto despreciaba en Bolivia y que en 21 días terminaron cercándolo y haciéndolo escapar al exilio después de 14 años de gobierno. La típica revolución de los 21 días que conmovió Bolivia hizo que fuera del país se hablara, con sorpresa, de un golpe de Estado, desconociendo los hechos históricos que provocaron el evento. Otros políticamente tomaron partido por el gobierno que había renunciado, desconociendo el fraude, la insurrección popular y la auditoría de organismos internacionales que reconocían que sí se había producido un golpe, pero provocado por el propio Evo Morales contra la Constitución, la democracia y el pueblo boliviano. Solo con la pasión de un pueblo que quería libertad. La revolución de las pititas. Ese es nuestro tema, la revolución de las pititas. Carlos Valverde, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y buenos días a la gente que nos escucha. Daniel Valverde, buen día. Muchas gracias, buen día Marcelo, saludo a toda audiencia. Álvaro Puente, buen día, ¿cómo está? Marcelo, buen día y buen día a toda la audiencia de esta querida radio. Y buen día a la nueva etapa que empezamos con los pititas. Orlando Peralta, buen día. Buen día Marcelo, gracias por la invitación. Hombres muy vinculados que han hecho el seguimiento de esta histórica gesta que comenzó comenzó con el incendio de Chiquitania, comenzó el año 2016 con el referendo. Carlos Valverde, ¿qué nos dice este segundo tema que hemos elegido como tema del año? La revolución de las pititas. La revolución de las pititas yo creo que es un hecho sin precedentes probablemente en el mundo. 2.200.000 personas aproximadamente paradas en las esquinas y en las calles autoconvocadas,
y sin violencia, porque eso hay que destacarlo. Hubo hechos de violencia aislados, sin duda, y en algunos lados más que en el otro, pero en su gran mayoría la gente estaba tranquila. Los primeros 4 muertos los pone, digamos, las pititas. 2 en Montero, 1 en Cochabamba y 1 en el camino entre Potosí y Uyuni. La muerte por medio de un francotirador. Después de eso no se notan algunas otras hechos de violencia, salvo los que se dan a partir de la orden de Evo Morales de salgan y revienten y quemen, y lo dramático que fue, y la peor parte creo yo se la llevan La Paz y Cochabamba. Eso fue muy duro, la quema de las casas. Es cierto, también gente del MAS tiene esos problemas, pero la hermana del presidente saliente, Evo Morales, y la propia casa de Evo Morales en algún momento también asaltada. Pero después vemos lo de Casimira Lema, lo de Waldo Albarracín, y se ve la violencia de los que subían a atacar las zonas residenciales en el sur paceño, y en La Paz los cocaleros, en Cochabamba los cocaleros es algo también que uno tiene que no olvidarse. Los cocaleros son la vanguardia violenta del gobierno, son la vanguardia combativa de Evo Morales, y como tal, eso que pasó nos muestra que Cochabamba sigue siendo en este momento un territorio sin Estado, porque el Estado boliviano no puede entrar ahí, la autoridad no puede entrar, y entonces eso nos está mostrando un cuadro que todavía esto no está tranquilo. Pero igual, a veces me preguntaban a mí por qué los cruceños están festejando, por qué los cruceños hacen su fiesta, sus bloqueos y sus pititas como si fuera una fiesta, porque esa es la forma de celebrar que tenemos, o de contribuir a esto, porque además no había necesidad, no había con quién pelear. La suerte que tuvimos que acá no había con quién pelear. Yo diría que 9 de cada 10 cruceños estaba con este hecho, que además revienta de la mejor manera. Estuvimos 50 horas sin presidente y no hubo nadie que diga la presidencia es mía. A mí me parece que eso es lo único e inédito en el mundo. Por eso digo que les decía a ellos, para mí esto tiene mucho más de la caída del muro de Berlín que lo de Portugal, que estuvo muy bien relatado por Jorge. Pero lo de la caída del muro de Berlín uno no sabía en qué iba a terminar y cómo y para quién iba a ser. Y aquí fue exactamente lo mismo. Segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, encontrando el único resquicio legal, los que son Daniel, que es abogado y que ha sido parlamentario, el único resquicio legal era ese, y lo tomó y apareció. Yo siempre digo que tuvimos la suerte que los 21 días parieron mujer, ¿no? Supongo que este país no se tranquilizaba con un hombre en el gobierno. Hay una mirada valiente y fuerte, y sobre todo femenina en esto que tiene que llamarnos la atención. Yo diría que la verdad que tenemos que estar optimistas, serenamente optimistas. ¿La revolución de las pititas ha terminado? ¿Ha llegado a su fin? Doctor Valverde. Marcelo, a ver, en principio, desde el punto de vista político, lo que ha generado esta revolución es la pérdida de una hegemonía, ¿no?, marcada desde el año 2005-2006. Tenemos, por otra parte, la insurgencia de los jóvenes como los actores centrales de esta movilización, sobre todo en las ciudades. Los jóvenes a quienes se les había cerrado el paso, ¿no?, sobre todo con la ley de organizaciones políticas, con unas elecciones primarias, con unas elecciones diseñadas para que, digamos, la partidocracia tradicional participe y excluya a los jóvenes. Uno lee la ley de organizaciones políticas y se encuentra con términos machacosos como la despatriarcalización, la equidad de género, etcétera, pero nada sobre los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, que son el segmento poblacional más importante de esta nueva Bolivia. Digamos mayoritario. Segmento mayoritario, pero que no encontraron canales de participación. Entonces los jóvenes irrumpen, ¿no? Hay un cambio de escenario político a partir del 20 de octubre hacia adelante, y sobre todo con este gobierno de transición,
pero sin embargo todavía no hay un proyecto político aglutinador y que permita plantearnos una visión alternativa de lo que debería ser el manejo y la administración del Estado boliviano. Ahí esperemos que el rol de los jóvenes pueda ser importante en adelante. Cuando se dice hemos recuperado la democracia, a mí eso me genera todavía ciertos resquemores. Yo creo que hemos recuperado un espacio de mayor libertad, ¿no? Hay un espacio de mayor pluralidad, pero hablar de recuperación de la democracia creo que todavía es una tarea pendiente porque hay que comenzar a forjar la democracia. Y dentro de ese diseño de la nueva democracia creo que los actores centrales deben ser nuevamente los jóvenes, ¿no? Y hay que ver qué pueden aportar, qué nuevos paradigmas plantean los jóvenes. Esta es una sociedad sedienta, ¿no? De nuevas ideas, de nuevos planteamientos, de nuevos paradigmas. Hay un ciclo prácticamente agotado, pero todavía no hay un proyecto político que lo reemplace a ese ciclo. Las elecciones que tuvimos en octubre tuvieron un serio problema. No hubo debate, no hubo dialéctica, no hubo intercambio de ideas, ¿no es cierto? Lo único que hubo guerra sucia, hubo críticas del tercero al segundo y viceversa. Descalificaciones, adjetivos, pero no hubo un debate cualitativo. Esa es una tarea pendiente que tendrá que ser subsanada en este nuevo proceso electoral que uno espera que sea diseñado además de manera distinta, ¿no? Se espera una reconstrucción en primer lugar del órgano electoral, un órgano que estaba ya muy disminuido en su confianza. Se hizo una medición desde la universidad a comienzos de este año y nos sorprendimos que en esa medición, por ejemplo, la institución de menos credibilidad de todo el país era el órgano electoral, por debajo incluso de la policía, del órgano judicial, que históricamente han sido las instituciones con menos credibilidad. Entonces, es una de las tareas centrales de este año 2020 que se avecina, la reconstrucción, y la reconstrucción además no solamente en términos institucionales, sino de credibilidad y confianza del órgano electoral, que nos permita tener unas elecciones distintas y que nos permita llenar ese vacío que hay en este momento, porque creo que la revolución de las pititas que usted me preguntaba debe terminar obviamente con la consolidación de una nueva visión del país, donde, repito, los jóvenes sean los actores centrales. ¿Tendrán la capacidad la clase política de responder a lo que finalmente llevó a que Evo Morales renuncie y se vaya? Es decir, lo que dice Valverde, restablecer, consolidar la democracia. Mira, es un proceso que no va a terminar nunca. Yo no estoy de acuerdo con este enfoque de que tenemos que terminar esta revolución en un diseño de país, en una ideología y en una búsqueda. No, esa es la tarea permanente y no una. Debiéramos tener muchas propuestas, muchas líneas que saben convivir, que saben fecundarse, que saben pelear, pero que hacen avanzar el país. La revolución de las pititas no va a tener eso como parte suya. La revolución de las pititas ha sido romper la desinstitucionalización del país, romper la falta de democracia y abrirnos a todos a ese futuro. Ahí tendremos campo y ahí los políticos y los partidos empezarán su lucha. Eso es eterno. Ningún país ha encontrado su forma, ni su ideología, ni sus principios. Es permanente la búsqueda, los diseños nuevos, el reencauzamiento de las sociedades. Eso no tiene límite. Me parece a mí que lo bello de este movimiento ha sido que hemos estado 2 millones y pico en las calles, decía Carlos, y hemos estado, por ejemplo, en el Cristo 1,5 millones de personas, que éramos, si no 1,5 millones de ideas, éramos por lo menos 500.000 ideas distintas, pero estábamos juntos y luchábamos por lo mismo, y teníamos una ilusión que nos unía, y gritábamos y cantábamos similar. Eso ha sido lo grande, que los diversos hemos iniciado la reconstrucción, la reinstitucionalización del país. Y ahora queda la tarea a toda la sociedad de empezar esa nueva Bolivia, que no es una receta, no es algo que vamos a encontrar, sino es una búsqueda permanente y bella. Y, como decía Carlos, hemos tenido una serie de elementos que han hecho que sea genial. Esto, aparte de ser históricamente único, ha habido 1000 coincidencias que no estaban previstas. Por ejemplo, se hablaba de que la decana de los jueces... No,
hemos seguido absolutamente los procesos democráticos sin haberlo pensado. Y ojalá hubiera habido golpe, porque estaríamos ya libres de un parlamento que sigue siendo unilateral y sucio, está intentando dar permiso para matar a Evo, etcétera. A pesar, hemos aceptado eso, estamos aceptando esos saldos de coleteos Pero eso es del viejo democracia, sistema. ¿no? Eso es democracia. Es democracia, por Claro. eso es. Y no lo habíamos pensado y lo tenemos y lo asumimos además. Claro, por el supuesto. sistema lo asume y va y funciona. Como decía, Giannini ha sido la persona que, aparte de una sabiduría y una autoridad moral que se la ha ganado ella sola en las primeras horas, es una persona que está no solo armando elecciones y esperando que pase este periodo, está reconstituyendo el sistema y está trabajando y ha puesto orden en hidrocarburos, ha puesto orden en mil cosas. Estamos reconstruyendo el país. Eso es prólogo. Nos queda la tarea que decía Daniel, pero es una etapa que está llevando Bolivia con una madurez que muy pocos países han tenido, con un espíritu de grandeza. Hay elementos, yo me acuerdo cuando los policías se arrancaban la huipala, que a todos nos dio ictericia en su momento. Cuando la gente se enteró que en el Alto había gente que lloraba por la huipala, cambió. Y la reacción de la gente es decir, hombre, si se la aman tanto, aceptamos la huipala, cosa que en 14 años no la habíamos aceptado, porque la actitud de todos los pititeros era construir un país con todos los pueblos que somos, con todas las culturas y con todas las diferencias. Y eso suponía una grandeza de alma y de sentido de patria que no se había dado nunca en Bolivia. Orlando, estamos ante las próximas elecciones. ¿Usted cree que cambiará el discurso? Porque lo que decía, la descalificación fue el tema central. Ahora esperamos propuestas. Yo escuché hablar incluso de que van a pedir que se incluya como obligación el debate de los candidatos. ¿Usted cree que estamos avanzando en ese sentido con este árbitro ya constituido? ¿Cómo vamos? Bueno, yo lo que creo ahorita en este momento es que para empezar hay que salir de la agenda chica. Hay que salir de los prejuicios, de las cosas, de los dimes y diretes y todas estas cosas, y ver en grande, proyectarnos en grande. Por ahora el nombre de lo que ha sucedido se dice Revolución de las Pititas. Por ahora es el nombre, digamos, provisorio. Yo lo denomino rebelión ciudadana. Pero esto hay que ponerlo en contexto en el sentido de que es desde el 21 de febrero hasta el 12 de noviembre, 3 años, se desarrollaron una sucesión de coyunturas o microcoyunturas políticas, ¿ya? Donde hubo acumulación del empute ciudadano por una serie de hechos que no lo voy a repetir, que ya lo conocemos todos. Y en segundo lugar, después hubo un estallido social, que el estallido social justamente fue entre octubre y noviembre. Y ahora, respondiendo a la pregunta, estamos en una suerte, un momento de incertidumbre, donde hay una bruma en el espacio-tiempo que no nos permite ver con claridad cuál es el proyecto político alternativo ante el momento del agotamiento del ciclo político del proceso de cambio y la disponibilidad lógica que está en este momento colectiva. La gente está esperando, porque quiere creer en algo nuevo. Es un nuevo proyecto político que le dé un horizonte de sociedad, que la enamore, que le diga, señores, vamos por aquí políticamente, vamos por aquí económicamente, vamos por aquí como sociedad. Y aquí hay un factor importante que creo que yo es el punto de inflexión o el punto de quiebre, es que si bien el proceso de cambio ayudó a que se conquisten derechos sociales y se constitucionalicen, creo yo que ahora es el momento de inflexión de que se pretende, que se busca, y justamente la demanda de la revolución de las pititas con los jóvenes y mujeres y todo lo que sabemos, la consolidación de los derechos políticos. Es decir, aquí lo que la Junta busca es que se consoliden los derechos políticos, que haya alternancia en el poder, que haya transparencia del manejo de las instituciones públicas, que haya independencia de poderes, ¿ya? Y todo lo que ello implica para que la participación política de las personas se haga efectiva, se sienta que lo que yo creo como ciudadano común y pienso y digo y elijo sea efectivo en los ámbitos políticos. ¿Por qué? Porque aquí a nivel mundial, a nivel global, hay una desafección ciudadana con la clase política dirigente y nosotros como sociedad no hemos escapado a eso.
el síntoma de época a nivel global es justamente esta crisis de representatividad. No es algo que sucede en nosotros. Hay que ver lo que pasó en Colombia, en Chile, en Irak, en Irán, en otros países en Europa. Y nosotros somos parte de ese virus, como dice una autora española, Sema, no me recuerdo su nombre. Es un virus de crisis de representatividad. Por lo tanto, esto de la revolución de las petitas no es algo casual. Claro, en Bolivia tiene su propia particularidad, ¿no? Que justamente tiene como activación el referéndum, que fue desconocido, y en segundo lugar el fraude electoral. Eso fue lo que activó y generó mayor, ¿no? Esa es la particularidad de la revolución de las petitas. Gracias. Yo les pido una pausita y al volver me gustaría que hablemos cómo se inserta, porque no hay que olvidar lo que pasa en Chile, hay una gran movilización, lo que pasa en Colombia, cómo se inserta en el contexto internacional esta realidad que hemos vivido en Bolivia y que aún está pendiente de resolver con un proceso electoral. Una pausa y volvemos. Abubuya Producciones presenta Santa Clara, la nueva película de Pedro Antonio Gutiérrez. ¿Sabe usted que Salazar mató a mi familia? ¿Que lleva 20 años tratando de matarme? Usted es parte de esto, así que cumpla lo prometido. Yo arreglo solo mis propias cuentas. No se haga el pendejo, anciano. Santa Clara, si viajas a la venganza, cava 2 tumbas. En todos los cines de Bolivia. ¿Siempre soñaste con ser chef o pastelero profesional? Estudia en IGA, forma parte de la red de capacitación más importante de las Américas. Aprovecha nuestro descuento del 30% y matrícula sin costo durante diciembre. Que no te confundan. Única filial, IGA en Santa Cruz. Avenida San Martín, calle 5 Oeste, final pasillo 1. Teléfono 33 69 770 o celular 716 20 882. Si tu pasión es la cocina, estudia en IGA, instituto legalmente establecido. Esta Navidad, disfrútala en compañía de tus hijos, padres, abuelos, hermanos, primos, tíos, yernos, cuñados, sobrinos, ahijados, nueras, tías políticas, tíos de cariño, el exnovio de tu prima tercera y hasta con tu madrina que no ves desde el bautizo. Con el delicioso pavo entero de Sofía, la Navidad alcanza para todos. Es delicioso, suave y jugoso, ideal para disfrutar y celebrar a lo grande. En Sofía se confía. Cemento, Fancesa, mi mezcla rinde más. La mejor resistencia, por eso es que yo soy fan. De la resistencia, fan de la resistencia. De fino acabado, por eso es que yo soy fan. La mejor calidad, soy fan de lo nacional. Fan del ahorro, fan de la resistencia, fan de los detalles, fan de lo nuestro. Detrás de una gran obra está Fancesa. Fancesa, fan de lo nuestro. En un churrasco con amigos, estos son los sonidos más deliciosos que podés escuchar. Y este es el mejor sonido para acompañarlos. Pepsi, te encanta, te mueve. Llévala para compartir en su presentación de 3 litros a solo 11 bolivianos. Precio sugerido. Podremos ser arquitectos, ingenieros civiles, biotecnólogos, industriales, de agronegocios, mecatrónicos, comerciales, financieros, abogados, administradores, médicos, odontólogos, kinesiólogos. Tendremos la mejor de las profesiones porque nos inspira una pasión con moral y principios. Carreras acreditadas al Mercosur y única universidad en Bolivia con certificación QS Star, con una evaluación destacada en educación y enseñanza. Somos católica. Profesionales íntegros, destacados y de éxito. Esto brinda una universidad con prestigio. Universidad Católica Boliviana San Pablo, Santa Cruz, Campus Universitario Kilómetro 9 Carretera al Norte. Inscripciones abiertas. Querido Papá Noel, te escribo esta carta porque todos te esperamos con ilusión. Y ahora que las cosas van mejor, quiero decirte que este año trabajé muy duro por mi familia. Así que, al pasar por Tienda Amiga, acuérdate de mi televisor. Atentamente, yo, tu mejor amigo. Navidad en Tienda Amiga, la 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 la. Paz y amor a tu familia, la 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 la. Esta Navidad, tu regalo
regalo en caja con Tienda Amiga. El deber verano 2020. Sonamos en tu radio todo el día. 103.3. Estás escuchando 2019, un año para la historia. Será un año para la historia, definitivamente. Carlos, ¿cómo se inserta en el contexto internacional? Porque ahora, fíjate, tenemos conflictos con España por el incidente. Comenzó con México. ¿Tuvo que ver, hubo alguna mano desde fuera? Tiene, por supuesto. Lo que se llama el socialismo del siglo XXI no está dispuesto a dejar el espacio que tiene. Y el único espacio que le queda al socialismo del siglo XXI es Sudamérica. Y entonces tras de ello van. Así que no hay, para mí, no tiene nada de raro. Primero, la sublevación en Ecuador. Después la de Chile por el pasaje del tren. Sí. Por el pasaje del tren da para quemar medio país y destruir medio país. No, esto tiene un componente político muy grande. Y además todos son gobiernos donde se han ido los socialistas del siglo XXI. El retorno en Argentina tampoco es casual del macrismo. Ha sido apoyado por todo el mundo. ¿Cómo se modera Evo Morales? Saquen ustedes sus cuentas. Lula sale un día antes que renuncie Evo Morales. Sale libre y lo llama a Evo Morales y le dice: hey, ya no tenés más que hacer, andate. Esa es la información que se tiene. Le dices: déjalo. Si querés preservarte para más allá, que no hayan muertos. Que no hayan muertos en tu gobierno. Por eso él insiste tanto con el asunto. Yo me fui y ni un muerto a bala, sí. Pero es tan delito matar gente como liberar zonas. El ministro Carlos Romero liberó todas las zonas donde hubo muertos de parte de la oposición, ¿o no? ¿No liberó Montero? ¿Acaso había policías en el conflicto que hubo ahí en el barrio de Cofadena? En el barrio de Cofadena no hubo absolutamente nada. ¿Acaso hubo policía en el muerto en Cochabamba? No hubo tampoco. En Cochabamba la policía liberaba cuando entraban los cocaleros y los dejaban hacer. Eso también es delito, eso también es lo mismo. No será un militar que sale, que esta vez tuvieron el tino de por lo menos la memoria, si no tuvieron el tino de decir: están presos los que mataron en Octubre Negro, porque una orden mal dada no se cumple, ¿no es cierto? Y sin embargo, todas esas cosas terminan generando un movimiento diferente, y creo yo que no es casual lo de México y España. Que España se meta es la constatación, como decía extra micrófono, es la constatación de que el presidente del gobierno español ha decidido ser parte de Latinoamérica y no de Europa. Es decir, es el retroceso más grande del mundo. Lo habían logrado poner primero el Partido Socialista Obrero Español con Felipe González y luego el Partido Popular con el señor Aznar. Habían puesto a España en Europa, y ahora viene este socialista español, Partido Socialista Obrero Español, y retira a España de Europa y lo mete y lo inserta en un pleito en Bolivia con unas cosas que uno no logra entender. Todo esto es parte de para mí es esto. Y vuelvo al trabajo de Mónica Salvatierra con Elizabeth Burgos, cuando dice Elizabeth Burgos: Cuba es la que está metida en todo, y evidentemente es Cuba la que está metida en todo, vendiendo el know-how de su experiencia de 60 años de cómo manejar Sudamérica. Entonces no tiene absolutamente nada raro lo que está pasando acá. Doctor Valverde. Marcelo, bueno, a ver, en líneas generales, lo que a mí me llama la atención es que nuestro continente o América Latina es una región en constante ebullición, ¿no? No ha encontrado todavía su norte, ¿no? Es una zona de grandes contradicciones, una de las zonas más inseguras e inequitativas del mundo, la más inequitativa del mundo. Segundo lugar, seguimos mirando hacia atrás, ¿no? Seguimos añorando o el liberalismo a ultranza, ¿no? O estos proyectos también dogmáticos como el socialismo del siglo XXI, que no han dado los resultados, que tuvieron un periodo importante hace 10, 12 años, cuando Brasil, bajo el liderazgo de Lula da Silva, creo que
permitió, ¿no es cierto?, que tenga una voz importante América Latina, pero que luego por los excesos, ¿no es cierto?, del ejercicio del poder fueron debilitándose, ¿no? Y otro de los problemas de América Latina también es el excesivo caudillismo, ¿no? Caen los caudillos y se desestructuran los países. América Latina vive un momento muy delicado, ¿no? Lo que pasa en Chile, yo no creo que sea solamente lo del pasaje, es una acumulación también de excesos. Hay una acumulación, hay una acumulación, ¿no?, de excesos vinculados con un supuesto funcionamiento ideal de la economía del libre mercado, que ha sacrificado fundamentalmente a los jóvenes, ¿no?, que reaccionan porque no tienen el derecho al acceso a la educación universitaria como lo tienen otros países, porque finalmente hay una sociedad muy inequitativa en términos socioeconómicos, etcétera. Tampoco es una taza de leche en Colombia, tampoco es una taza de leche de Brasil en este Ecuador. momento. O sea, en todos los países se vive un momento de incertidumbre política, porque, reitero, no hay un norte político. Yo creo que América Latina tiene la obligación de buscar y encontrar un equilibrio, ¿no? Dejar los dogmatismos de derecha e izquierda, ¿no es cierto?, con las que ha estado vinculada en los últimos 30, 40 años, y buscar un equilibrio que le permita avanzar, ¿no es cierto?, bajo un modelo político sostenible. Claro, dale. ¿No te parece más bien que la ideología determina el hacia dónde vas a gobernar? Yo soy un ferviente admirador de las ideologías. Las derechas sirven y las izquierdas sirven, depende de dónde las tomás y para qué. Gobernás en el centro, pero para mí un político tiene que salir de la izquierda para llegar al centro y gobernar ese centro. Y gobernarlo dándole lo equitativo de lo que vos estás hablando. Pero a mí me parece que lo dogmático no sirve nunca, pero lo ideológico es lo que te determina el cómo vas a actuar. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que la izquierda y la derecha tienen distintos matices. Yo creo que lo que ya no funciona en América Latina son los dogmatismos, ¿no es cierto?, ideológicos de izquierda a derecha, los radicalismos de ultranza, los modelos estalinistas, ¿no es cierto?, o los modelos, reitero, de libre mercado a ultranza. Y eso es lo que ha fracasado en América Latina. Pero las derechas e izquierdas siempre van a ser necesarias, con matices de mayor equilibrio y reconociendo nuestra realidad, ¿no es cierto? Eso es lo que hace falta, creo, a América Latina, y fundamentalmente reconstruir la institucionalidad en países como el nuestro, donde la institucionalidad lamentablemente quedó bajo la voluntad de una persona, el caudillo, el presidente, etcétera. ¿Ese es el mayor mal de la política latinoamericana, el caudillismo, Álvaro? No sé si es el mayor. En Bolivia ha sido nuestro último gran drama de 14 años de duración. Un caudillismo que ya superaba, llegó a unos niveles de tiranía que no habíamos tenido en Bolivia, ni con dictaduras militares. En cuanto a lo que acaban de decir, yo no creo en que Bolivia tiene que encontrar su punto medio, no. La vida nos va a traer puntos medios precisamente por el encontronazo de las ideologías que luchan por un sueño de país. Y en la medida que este sueño va vislumbrándose, vamos a ir encontrando camino. Y el líder sea el que sea capaz de lo que decían, escuchar y atender las necesidades reales. Y descubrir las heridas reales y poner remedios, y otros van a buscar mejores remedios, y así vamos a ir avanzando, precisamente porque las ideologías se encuentran a veces violentamente, pero tienen que irse encontrando. En cuanto a lo que preguntabas de... Dialéctica se llama eso. Dialécticamente. Lo que preguntabas del fenómeno internacional. España, hemos tenido un problema con España. Es un grupo minoritario en España. La extrema izquierda, ahora representada por Podemos, tan grande ahora como la extrema derecha de Vox en España, son los que han tenido relación íntima y han volcado apoyo español hacia Venezuela, hacia Bolivia, etcétera. Son 4 gatos de mucho peso, pero 4 gatos. Entonces, no es que España está en contra ni que España se separa de Europa, no. Hay grupos con peso y que intentan como llevar a su molino nuestras aguas y las de ellos. Pero el presidente del gobierno español está mirando a América y no lo han parado. Sí.
se ha resistido a aliarse con Podemos, pero Podemos tiene la llave electoral para nombrarlo señor presidente, que ahora está interino. Y Podemos tiene problemas gravísimos porque ha sido financiado por todos los que están acá. Exactamente. Desde Evo Morales, Maduro y los otros. Y tiene problemas muy serios en España también, por Claro. eso sigue bajando su votación, pero es llave y necesitan sus votos. Y es un grupo funesto porque está comprando, vendiendo su llave, su poder electoral por ministerios concretos, por alianzas concretas, y así es que puede todavía ahora mover lo que ha hecho la embajada estúpidamente en La Paz. Se ha quemado España como un país principiante africano, desastroso, pero con perdón de los africanos. Es verdad. Peralta. Bueno, a mí me llama la atención algo. Yo la preguntita, ¿cuánto puede incidir en el próximo proceso electoral todos estos elementos que han mencionado? Bueno, todo incide, pues, ¿no? Exterior, interiormente, pero aquí el detalle es que el desafío, la incertidumbre que tenemos en el 2020, en el proceso electoral, es quién va a ocupar el centro político boliviano. Porque ante la salida de Evo, el centro político queda vacío, porque Evo ocupaba el centro político con el MAS. Ahora, con la ausencia del Evo y del MAS, las próximas elecciones, ahí está el desafío. El centro político lo va a ocupar quien viene de la corriente de derecha o quien viene de la corriente de izquierda, del centro izquierda, del centro derecha. O sea, hay un vacío, por eso es la incertidumbre, es la bruma, es el no saber qué va a pasar de aquí a 2, 3, 4 meses, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente el centro político es necesario en el sentido de que el centro político, el gobernante que está en el centro, puede ser que venga de la izquierda, puede ser que venga de la derecha, pero cuando está en el centro es el que da respuesta a la estabilidad política, a la gente que quiere trabajar, ganar su dinero, vivir bien, vivir tranquila, vivir en paz y felicidad, digamos. Ese es el gobernante, ya sea que venga de izquierda a derecha, y en Bolivia hay un vacío, ¿ya? Obviamente hay tendencias que vienen de la centro derecha, como también hay tendencias que vienen del centro izquierda, pero ¿cuál es la centro izquierda? Bueno, Comunidad Ciudadana, ¿Mesa? digamos Mesa y bueno, el MAS, ¿no? La opción del MAS, pero no, nada que ver. Bueno, esa categorización es gratuita. No, bueno, yo lo veo así, ¿no? Hay argumentos, pero no vamos a entrar en detalle. ¿De la centro derecha cuál es? Bueno, estamos hablando de precandidatos, ¿no? Camacho. Estamos hablando de Camacho, precandidatos, ¿no? Sí. Pero yo no sé Camacho, por qué. Yo no sé por qué. ADN, y es el retorno a ADN. ¿Pasaron por Republiquetas? ¿Han pasado por la calle Republiqueta? Sí, Está pintadita y, ¿sabéis qué? Pareciera que la inauguraron ayer. ¿Ah? Están en el poder ya. ¿Así? Sí, señor, la ADN está volviendo con todo. Ahí está Ronnie McLean. Ronnie McLean es el hombre de fuerte en La Paz. El hombre de confianza de Luis Fernando Camacho en este momento. Que ha llamado además a apoyarlo a Luis Fernando Camacho. Bueno, son las Pero tendencias, es ¿no? derecha, ¿no? Centro derecha. Son ¿Cómo? las corrientes, ¿no? Que uno hay Yo matices. creo que es centro derecha la ADN. Yo creo que todo este movimiento de las pititas ha sido clave en parte por el desprestigio absoluto de la izquierda. Entonces, es una izquierda estúpida la de el siglo XXI, no es izquierda, pero como han usado la bandera de la izquierda, han desprestigiado a la izquierda, y entonces ha quedado en el escenario casi sola la derecha. Por eso yo no estoy de acuerdo en que sea centro izquierda. Todo lo que está ahora en el escenario me parece que es derecha, porque se han rifado y han malgastado el como prestigio de extremismo la es el izquierda. centro. Pero es la tendencia que hay fuerte, ¿no? No hay ahorita un movimiento de izquierda, alguien que tenga una actitud socialista en el escenario político. Ojalá surgiera. No, estamos hablando de tendencias preelectorales, no que hayan ocupado el centro No, hay político. tendencias preelectorales, nadie sabe quién va a ser candidato. Bueno, pero están las estructuras. Mesa. Bueno, Sí. pero están las estructuras, están ahí, No, están los nombres de que se sugieren. O sea, tampoco es que haya un silencio o que estemos un pueblo fantasma. No, es verdad hay eso. tendencia. Ahora, Sí, que hay otra tendencia. cosa es que cuando haya la convocatoria ya sepamos quiénes son los candidatos, pero no me vayan a decir que no hay centro izquierda. Hay centro izquierda y centro derecha. Ahora, el desafío Pero Carlos ¿quién Mesa, ocupa Carlos el centro? Mesa no es centro izquierda. ¿Quién ocupa el centro político? Yo te acepto que Carlos Mesa puede ser centro, pero no centro izquierda. No sé No en hay qué una, medida. no hay es una que- vocación es izquierdista. que el centro es un lugar, no necesariamente es una ideología. pero El centro es un lugar, es no, un espacio que hay estoy de acuerdo ocupar, que es ¿no? el que Porque tenés que abrazar, ocupar. y Mesa, Pero y yo Mesa- no lo y veo a Mesa- Carlos Mesa más tirado a políticas sociales que a... Pero sí ha dicho, Nunca sí ha dicho ha sido. pero sí ha dicho Que va a recientemente continuar con las que va a políticas. continuar con las políticas y que ha dicho Ah, de que Pero puede ser
electoral. Pero eso es... También, perdóname, también Óscar eso- Ortiz habló en su proyecto político de los bonos. Bueno, porque es la forma de plantear no es ideológicamente, es un Eso no predomina- define es totalmente el ese- discurso predominante. Bueno, por lo visto, estos meses que restan antes del proceso Van a ser de electoral este tipo. van a ser interesantes. de este tipo. Van a ser interesantes. El debate, la discusión, Sí, sí. y sigue siendo la capacidad del político que interprete, recoja, escuche al pueblo y pueda plasmar en un programa de gobierno, ojalá haya debate, pues estas propuestas que al final definan quién va a ser el gobernante y no lo otro, ¿no? La descalificación. El tiempo se nos ha ido, Carlos. Sí. Muchas gracias por Yo acompañarnos. dejo, ¿ustedes creen que Gustavo Pedraza va a llegar a la vicepresidencia, a la candidatura? Pero Yo creo que Gustavo es importante por lo que significa Santa Cruz, ¿no? Entonces, Pero ¿y si Carlos Mesa busca en Santa Cruz a alguien que no sea Gustavo Pedraza? Digo, porque simplemente la dejo picando. Y la voy a dejar picando, ¿por qué? Porque al no estar ya la diferencia del voto útil, nos tiramos Ahí por cambia. nos tiramos por Carlos Mesa porque estaba Evo Morales. Hoy día no está Evo Morales. El voto útil en Santa Cruz ya no lo va a beneficiar a Carlos Mesa, entonces Carlos Mesa tendrá la necesidad de cambiar y poner a alguien de la clase media cruceña, pero clase media con relaciones económicas y con relaciones mucho más abiertas que las de Gustavo Pedraza. De la centro derecha. La pongo, ¿ah? De la centro derecha. De la centro derecha. De la centro derecha. ¿Viste? Gracias. No deja de ser la dejo picando. Para tener el equilibrio, pues, para tener el equilibrio. cortito, bien cortito. A ver, yo creo que ningún proyecto político puede nacer, ¿cierto?, siendo crítico únicamente de lo que ha ocurrido en el pasado, y es lo que está sucediendo ahora. Todavía Evo Morales tiene mucha resonancia en el espectro político. Todavía no nos enfocamos, ¿no es cierto?, en un escenario político sin esa resonancia, sin ese eco, si ustedes quieren, hasta negativo en algunos aspectos de lo que fue el gobierno de Evo Morales. Lo que hay que hacer ahora es mirar hacia adelante. Hay un segundo aspecto que quiero aprovechar que mencionó Álvaro sobre la huipala. ¿Cuál fue el grave error del pasado? Querer imponer y no convencer, ¿no? O sea, tuvimos un gobierno que pudo abrazar a todos los bolivianos, y que es lo que hace falta, creo, en el escenario tan abigarrado que significa la sociedad boliviana, pero que no tuvo esa capacidad, que usó un lenguaje... O no tuvo la voluntad. No tuvo la voluntad o la capacidad, usó un lenguaje confrontacional. Entonces yo creo que un proyecto político de aquí en adelante tiene que abrazar a todos los bolivianos, y eso va a ser importante también ver quién tiene esa capacidad. Y un detalle, me parece que necesitamos con urgencia que, por ejemplo, ahora no creo yo que haya una izquierda con peso ni con ideas vigentes. Necesitamos con urgencia que haya sectores, personas, líderes que generen planteamientos nuevos, estructuras sociales soñadas nuevas, etcétera, que puedan ser una renovación de esas viejas corrientes de la izquierda, que el marxismo. Necesitamos respuestas nuevas a los problemas nuevos, respuestas nuevas a las realidades nuevas bolivianas, tanto en la izquierda como en la derecha. Eso lo dije al comienzo y no estabas de acuerdo, sí, Álvaro, ¿no? Yo lo dije al comienzo y no estabas de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Gracias, Carlos. La pausa y volvemos enseguida. Es la hora 8:36.